Dice así la Biblia, San Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la máxima autoridad en el mundo visible e invisible. Creer a la palabra de Dios es lo máximo, es tener auténtica fe, porque es la fe la que produce acción en el cristiano, nos lleva sobre todas las cosas a hacer la voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios, mi hermano, todo es desorden. El desorden que hay en el mundo se debe precisamente a ausencia de palabra de Dios en las vidas de muchas personas. Pero tome en cuenta esto: la historia física, la historia de la humanidad se inicia en medio del desorden. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando el desorden está por debajo del Espíritu de Dios, empieza a haber orden, pero esto solamente por la palabra de Dios. Todo el planeta Tierra estaba desordenado. Y cuando Dios se mueve en el desorden, es porque quiere que haya orden. Algo maravilloso. Nosotros solamente leemos la Biblia y decimos la tierra estaba desordenada, pero poco énfasis le damos a aquello que produjo y produce el orden. Y por la palabra de Dios empezó a haber orden en la tierra, porque Dios es Dios de orden. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Mire, parte de ese desorden era la oscuridad. Y Dios viene y por su palabra elimina ese desorden de oscuridad a través de luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No había rayos solares. El sol todavía no era creado. Dios dijo: sea la luz, y por obediencia a la palabra de Dios, la luz vino. La palabra de Dios es poderosa, mi hermano. Si toda la gente supiéramos en las iglesias el gran poder de la palabra de Dios. Dios empezó a acomodar todas las cosas. Su palabra se empezó a expresar, y dijo Dios: que haya expansión. Y aunque nadie había que pudiera ver los cielos o el cielo celeste, la expansión, porque no había ni animales, ni peces, ni personas. Y en ese desorden dijo Dios: que se haga la expansión. Y el cielo quedó formado, aunque nadie lo viera. Todo este planeta estaba cubierto de agua. Dios, por su palabra, empieza a ordenar el agua. Y dijo Dios: que se junte el agua en un solo lugar, y que se descubra la tierra seca. Y el agua se empezó a acomodar y se formaron los océanos. Ahora hay una porción de la tierra. Este planeta ahora está ordenado. Tiene una parte de tierra firme y otra parte de agua. Y Dios continúa ordenando. Y esto, mi hermano, es maravilloso. Solo Él puede ver los océanos, los mares, y puede distinguir solamente Él la tierra firme. Y dijo Dios: que en la tierra firme que se produzca hierba verde,
No estábamos ahí, el ser humano, para contemplar esa belleza. Cómo empieza a surgir las plantas verdes de la tierra. Seguramente Dios empieza a ver la expansión. Y dijo Dios que haya lumbreras en la expansión para que alumbren la tierra, para que pueda luego una creación posterior medir el tiempo, los días, las noches. Y creó Dios el sol, la luna y las estrellas. La palabra de Dios está actuando poderosamente. Se está preparando el ambiente adecuado para el hombre. Y dijo Dios que las aguas produzcan seres vivientes. Y empezaron a saltar guachinangos, ballenas, monstruos marinos. De toda especie empezó a surgir por todas partes de los océanos. Dios ya estaba preparando el alimento para el ser que enseguida iba a crear por su palabra. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes. Y empezaron a saltar los venaditos, todos los animales del campo. Empezaron a surgir por la palabra de Dios. Y Dios seguramente le da un vistazo a todo y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Como todo está creado, entonces dijo Dios, ya está arreglado todo para crear al hombre. Y Dios empezó entonces a formar al hombre, bello, hermoso, sin defecto. Cuando ya está formado, dijo Dios, hace falta que esta creación se desarrolle con vida. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por esto se le llamó Adán. Qué maravilloso, mi hermano, si solo pensamos en la maravilla de la palabra de Dios desde el principio de la creación. Por esto es muy importante creer a la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios sigue vigente como al principio. Dios es eterno. Su palabra es sobre todas las cosas. Y es por su palabra que Dios quiere ordenar todo lo desordenado de la tierra que hoy es la humanidad. Y por la palabra de Dios se ordena aún el cuerpo. Dios, siendo espíritu, ordenando el planeta Tierra en el principio, quiso hacerse visible en forma física para ordenar de una forma física y visible a la humanidad, a la tierra hoy, al ser humano. Y así entonces se presenta un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, el Dios manifestado en carne, dice el apóstol Pablo. Y vemos un ministerio donde la palabra de Dios tiene prioridad. Pues abriendo su boca, Jesús empezaba a hablar palabra de Dios. Y llega un momento en que Jesús va hasta la cruz para desde ahí dar el orden definitivo, llevando en él todo el desorden del cuerpo en toda la humanidad. Y es que las enfermedades son un desorden del cuerpo. Había muchos enfermos, había muchos padecimientos físicos. El desorden en el cuerpo era muy visible. Se acercaban a él ciegos, paralíticos, enfermos de diferentes enfermedades que gritaban: ten misericordia de mí, Jesús. Y cuando Jesús va a la cruz,
Él desde allá está ordenando el cuerpo físico. Pues la Biblia dice que llevó en Él todas las enfermedades para que hubiera orden. ¿Cuánto desorden hay en el cuerpo de la humanidad? Diabetes, alta presión, reumas, padecimientos estomacales, respiratorios, de todo tipo. El cuerpo, la tierra hoy está desordenada, pero la palabra de Dios sigue siendo vigente. Bienaventurados, felices todos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con la palabra de Dios no necesitamos ni el Obamacare, mi hermano. Pero cuánta incredulidad a la palabra. Porque la palabra de Dios establece que si crees a la palabra de Dios, la practicas, la guardas en tu corazón, eres feliz. Equivale a bienaventurado, feliz, dichoso. Que alguien le dice: ¿cómo estás, mi hermano? Feliz, disfrutando del poder de la palabra de Dios en mi vida, listo para toda buena obra. No creer a la palabra de Dios trae desorden inmediatamente en el cuerpo. Y el creer a la palabra de Dios produce cambios positivos. Dios decidió por su palabra hacerse carne, ir a la cruz, llevar en Él todas las angustias, todo el desorden, toda la desesperación. El apóstol San Pablo acomoda todo esto y dice: hermanos, muchas veces estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Porque la angustia ya la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Estamos en apuros, pero no desesperados, porque toda desesperación es un desorden del cuerpo y Dios, el Señor Jesús, lo llevó ya en la cruz del Calvario. Estamos perseguidos, dice el apóstol, pero no desamparados, porque todo desamparo es un desorden en la vida del ser humano que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Me gusta esto: derribados, pero no destruidos. Creer a la palabra de Dios produce cambios positivos, mi hermano. El centurión que menciona Jesús aquí en el Evangelio según San Mateo tenía la convicción del poder de la palabra de Dios. No era del pueblo de Dios, pero él sabía que en la palabra de Dios está todo. Jesús estaba dispuesto a ir a la casa, orar por el enfermo para que se levantara. Pero ahí encontramos estas palabras muy importantes: solamente di la palabra y mi criado va a sanar. La palabra de Dios basta, mi hermano. No importa cuán grande sea su problema, no importa cuán bajo haya caído, la palabra de Dios levanta. Derribados pero no destruidos. No importa por las situaciones que esté pasando. ¿Cuántos incrédulos quisieran que Jesús vaya a su casa a arreglar las cosas? ¿Cuántos quisieran que Jesús arreglara su matrimonio? Jesús puede ir, estaba dispuesto a ir, pero el centurión dijo: yo no soy digno, Señor, de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra, que yo oiga tu palabra, y será suficiente para que el milagro se desarrolle. Tener la palabra de Dios, mi hermano, es diferente a tener la Biblia, porque hay quien solamente tiene la Biblia y bien guardada porque no la lee. Bien guardada, es que la Biblia dice que bienaventurados los que guardan, y la tiene bien guardada. Pero guardar la palabra de Dios en nuestra vida de tal manera que haya cambios sustanciales en nuestra existencia, nos hace dichosos, nos da vida eterna. Dice la palabra del Señor a través del Evangelio según San Juan: de cierto os digo, dice el Señor, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Se acabará la existencia, pero la vida continúa. La palabra de Dios
es la que nos hace fructificar. Es lo que hizo fructificar la tierra en el principio de la creación. La palabra de Dios es lo que hizo fructificar los mares. La palabra de Dios produce fruto y produce acción. Ahora el problema no es el planeta Tierra. Sigue predominando el orden que le dio Dios. Ciertamente hay algo de desorden. Los científicos, los físicos, los geólogos están preocupados porque se espera un aumento de nivel en los mares a causa de los deshielos desde los polos. No tienen una fórmula cómo arreglar esto. Lo único que saben es que al aumentar el nivel del mar, muchos países van a desaparecer. Estados Unidos tiene lugares que están abajo del nivel del mar. Otros países tienen también ciudades que están por debajo del nivel del mar. De tal manera que si se aumenta medio metro, un pie, 2 pies, sería catastrófico. Hay desorden, sí, pero Dios quiere arreglar el desorden en el ser humano. Porque es el ser humano el que está desordenando todo. Es el ser humano el que ha estado desintegrando la capa de ozono, de tal manera que el calor ya no se puede controlar. La palabra de Dios es urgente, mi hermano, en cada uno de nosotros. Es urgente que usted y yo, mi hermano, nos ocupemos en un discipulado de tal manera que hagamos discípulos que creen a la palabra. Desafortunadamente, los que hacen más discípulos son los más incrédulos a la palabra. Ahora, la tierra está compuesta por personas a quienes se les habla la palabra. Dios le habló la palabra al planeta y ahora la palabra de Dios se expresa a través de la boca de Dios que está en nosotros para que haya fructificación. Dice ahora el Señor por su palabra. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios. Todos oyen, pero no todos aprovechan la palabra de Dios para fructificar. Y dice Jesús, hay diferentes tipos de personas en el mundo. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios y la tierra es la gente que oye. Parte de la semilla cayó junto al camino. Esta es la gente distraída. Esta es la gente que no controla sus sentidos. Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado. Mucha gente se encuentra en esa posición, distraídos. Viene el malo y le quita la semilla porque no se da cuenta, está distraído. Pero parte de la semilla cayó entre los pedregales, terreno duro, donde el efecto dura poco. Esa gente que no controla los problemas, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Todos oyen la palabra. La palabra le llega a la mente en el momento de oírla, pero no hay raíz. No puede la palabra de Dios, aquella semilla, echar raíces en su vida, de tal manera que tropiezan con sus mismos problemas y al venir la aflicción se caen. Algo muy importante que la palabra del Señor nos dice en esta hora: hay otro grupo de personas que oye la palabra de Dios. Estos son los representados por los espinos. Son luchadores sobrevivientes. Son aquellos que luchan por sobrevivir, pero no tienen control del tiempo. Están desesperados. Hacen cuentas de su dinero y no les alcanza. Se están ahogando en los espinos, entre los matorrales. Dice el Señor, son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Son sobrevivientes. Son aquellos que están viendo sus finanzas que no le alcanzan, los espinos. Pero mire, mi hermano, afortunadamente usted está aquí en esta tarde, porque hay un grupo de los que usted representa. Parte de la semilla cayó en buena tierra.
Estos son los productivos. Estos son aquellos hombres y mujeres que oyen la palabra de Dios y la entienden y fructifican. Esta es la iglesia del Señor. Y usted está aquí porque es de esa buena tierra. ¿O lo duda? Digo, si lo duda yo me callo. No lo dude. Es la iglesia del Señor Jesucristo, la única reserva moral en el mundo para sanar la tierra. La única reserva moral capaz de corregir todo el desorden del mundo. Por eso el diablo trabaja contra la iglesia. Para que haya enfermedad, para que haya necesidad, para que haya todo lo contrario a lo que la palabra de Dios establece. Pero la Biblia dice, tratándose de la iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Mire, el siervo del centurión fue sanado por la palabra de Dios. Nunca más se supo nada de él. Pero creer a la palabra de Dios, mi hermano, trae bendición. Oír no es suficiente. Aunque ciertamente la fe viene por el oír. Pero, dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Hay mucha gente que ha oído muchos años la palabra de Dios, pero no la creen, mucho menos la practican. Dios quiere que primero haya orden en tu vida, mi hermano. Así como Dios quiso que primero hubiera orden en la tierra, hoy Dios quiere que primero haya orden en todos los que decimos creer en Dios. Lo mejor está reservado para el final. Dios empezó a crear todas las cosas, pero todavía no creaba lo mejor. Cuando todo estaba en orden y dijo Dios, todo lo que he hecho es bueno, entonces vino lo mejor, la creación del ser humano. Esta palabra de Dios en esta tarde, mi hermano, nos lleva a pensar cuánto desorden necesita la palabra de Dios ordenar para que venga lo mejor. La pregunta también sería, mi hermano, ¿qué tierra representas? ¿La tierra dura, la tierra pisoteada del camino? ¿La que se distrae fácilmente porque está en el camino? ¿La tierra emproblemada que te lleva de tropiezo en tropiezo, en una piedra y en otra? ¿La tierra de sobrevivientes que estás preocupado por las finanzas porque estas no te van a alcanzar el año que entra? ¿Que no te alcanza el tiempo? Bueno, decídete solamente por la palabra y haz una declaración hoy. ¿Puedes hacer una declaración hoy, mi hermano? ¿Podrá usted hacer una declaración hoy en esta tarde? Póngase en pie. Haga una declaración hoy. Diga conmigo, yo soy la buena tierra. Dígalo más fuerte, yo soy la buena tierra. Oiré la palabra de Dios y la creeré. Mi cuerpo está en orden y voy a fructificar. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios.